El regreso inesperado. Patricia no debía estar de vuelta ese día. Según los médicos, aún faltaban 2 semanas para concluir el protocolo final de quimioterapia. Pero los resultados habían llegado antes de lo esperado, y con ellos, una palabra que ella ya casi no se atrevía a pronunciar: remisión. Salió del hospital con el cuerpo cansado, el cabello aún ausente, y el corazón lleno de una esperanza tímida, casi frágil. Cada paso hacia el auto parecía más ligero que los anteriores meses de dolor, náuseas y silencios forzados. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza, sino una posibilidad. Durante el trayecto a casa, Patricia imaginó escenas simples: dormir en su propia cama, abrazar a su esposo sin el olor a desinfectante alrededor, escuchar la risa de su hermana en la cocina. Pensó en cómo aquel hogar había sido su refugio antes de que la enfermedad lo cambiara todo. Al llegar, notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. El coche de su marido estaba en el garaje. Sonrió. No esperaba encontrarlo allí a esa hora. Quizás sería una sorpresa agradable, pensó. Entró despacio, apoyándose levemente en la pared. El aire tenía un olor distinto, una mezcla de perfume que no supo identificar de inmediato. Dejó su bolso en la mesa de la entrada y respiró hondo. Estaba en casa, viva, curada. Comenzó a subir las escaleras, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en sus piernas, cuando un sonido la detuvo en seco. No era un ruido fuerte. Era algo peor, un murmullo ahogado, seguido de una risa baja. Patricia frunció el ceño, confundida. Su corazón, que minutos antes latía con calma, dio un salto brusco. Sin saberlo aún, ese instante marcaba el final de la mujer que había salido del hospital, y el comienzo de alguien completamente distinto. Patricia permaneció inmóvil en medio de la escalera, con una mano apoyada en la baranda, y la otra aferrada al borde del abrigo. Al principio pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Después de meses de tratamiento, su mente aún era frágil. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero el sonido volvió a repetirse. Un gemido contenido. Luego una risa baja, cómplice. No venía de la televisión ni de un teléfono. Provenía del dormitorio principal. Su respiración se volvió superficial. Cada latido de su corazón resonaba en los oídos con una fuerza incómoda. Patricia intentó convencerse de que había una explicación inocente, una llamada, una broma, cualquier cosa que no fuera lo que su instinto ya comenzaba a gritar. Subió un escalón más, luego otro. Los sonidos se hicieron más claros. Reconoció la voz masculina primero. La conocía demasiado bien. Había dormido junto a ella durante años. Había prometido cuidarla en la salud y en la enfermedad. Su estómago se contrajo con violencia. Entonces escuchó la otra voz. Esa fue la que realmente la dejó sin aire. No era desconocida. No era ajena. Era una voz que había compartido su infancia, sus secretos, sus lágrimas. La voz de su hermana. Patricia sintió que el mundo se inclinaba. Se apoyó contra la pared para no caer. Una oleada de náuseas subió por su garganta, pero logró contenerla. No quería hacer ruido. No quería anunciar su presencia. Por unos segundos, deseó no haber regresado antes. Deseó seguir siendo la mujer enferma del hospital, ajena a esa realidad que comenzaba a imponerse con crueldad. Los gemidos se transformaron en susurros. Los susurros, en risas. Y en ese instante, Patricia entendió que no estaba frente a una sospecha. Estaba a punto de presenciar una verdad de la que ya no habría regreso. Con pasos lentos y silenciosos, se acercó a la puerta entreabierta del dormitorio. La puerta no estaba completamente cerrada. Apenas unos centímetros abiertos.
fueron suficientes para que Patricia viera más de lo que jamás quiso ver. El dormitorio, que durante años había sido un espacio de intimidad y promesas, ahora parecía irreconocible. Las sábanas revueltas, la luz tenue de la tarde filtrándose por las cortinas, y dos cuerpos entrelazados en la cama que ella había compartido con su esposo incluso durante los días más difíciles de la enfermedad. Patricia sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su primera reacción fue retroceder, huir, cerrar los ojos y borrar la escena. Pero algo la mantuvo allí, inmóvil, como si su cuerpo hubiera decidido soportar el golpe antes de permitirle reaccionar. Vio el rostro de su marido, relajado, confiado, lejos de la imagen del hombre preocupado que la visitaba en el hospital. Y luego el de su hermana, con el cabello suelto sobre la almohada, sonriendo de una forma que Patricia nunca había visto dirigida a él. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese momento. Solo un silencio espeso que le oprimía el pecho. Patricia apoyó la frente contra la pared fría del pasillo. Sus manos temblaban, pero su mente comenzó a funcionar con una claridad inquietante. Recordó cada visita cancelada, cada excusa apresurada, cada ausencia justificada con cansancio o trabajo. Todo empezó a encajar con una lógica cruel. Un movimiento dentro del cuarto la hizo reaccionar. Retrocedió un paso, cuidando que el piso no crujiera. No podía ser vista. No todavía. Algo dentro de ella, una voz nueva y firme, le pedía que observara, que escuchara, que no actuara por impulso. Desde su escondite, escuchó cómo se acomodaban entre las sábanas, cómo la respiración agitada daba paso a una calma peligrosa. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a fluir, relajadas, descuidadas, como si el peligro ya no existiera. Patricia cerró los ojos por un segundo, intentando reunir fuerzas. Pensó que nada podría ser peor que aquella traición. Se equivocaba, porque lo que estaba a punto de escuchar no solo destruiría su matrimonio, pondría su vida entera en peligro. Patricia permaneció quieta, conteniendo incluso el sonido de su respiración. Desde el pasillo, apenas separada por una pared delgada, escuchaba con una claridad que le resultó insoportable. Ya no se trataba solo de lo que había visto, sino de lo que ahora comenzaba a oír. La voz de su marido sonaba relajada, casi alegre. Nada quedaba del tono grave y preocupado que usaba con los médicos. Hablaba como alguien que se siente a salvo, convencido de que el peligro había pasado. Todo salió mejor de lo que esperaba, dijo él. Los médicos están convencidos de que sigue débil. La respuesta de su hermana llegó acompañada de una risa suave, despreocupada. Claro que lo está. Después de tantas quimios, no va a sospechar nada. Solo tenemos que acelerar un poco las cosas. Patricia sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Acelerarlas. ¿Qué cosas? El silencio duró apenas unos segundos antes de que continuaran hablando, como si discutieran un asunto menor, trivial. Si conseguimos que cambien el tratamiento, continuó él, su cuerpo no va a resistir mucho más. Nadie va a cuestionarlo. Todos esperan ese final. Patricia llevó una mano a su boca para ahogar un gemido. El corazón le golpeaba con violencia, pero su mente se negó a desconectarse. Cada palabra se grababa con una precisión cruel. Y la empresa, añadió su hermana. Una vez que todo termine, quedará en tus manos. Yo me encargo de que los papeles estén listos. Nadie va a sospechar de la hermana que cuidó de ella hasta el final. Hablaron de médicos, de influencias, de tiempos, de cómo la muerte de Patricia sería solo una consecuencia natural de la enfermedad, de cómo el dolor público se convertiría en poder privado. A cada frase, la realidad se volvía más clara y más oscura al mismo tiempo. No era una traición impulsiva, ni un romance oculto. Era un plan, meticuloso, frío, calculado. Patricia apoyó la espalda contra la pared, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Comprendió, en ese instante, que ya no solo había perdido a su esposo y a su hermana, había descubierto algo aún más aterrador.
Para ellos, ella ya estaba muerta. Y solo era cuestión de tiempo que el mundo lo creyera también. Patricia no supo cuánto tiempo permaneció apoyada contra la pared, escuchando el eco de aquellas palabras repetirse en su mente. Cada frase había sido una sentencia, y aún así no gritó. No entró al cuarto, no pidió explicaciones. Algo dentro de ella se había quebrado, y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a formarse. Con movimientos lentos, casi mecánicos, bajó las escaleras. Cada peldaño era una despedida silenciosa de la vida que creía tener. Su casa ya no era un refugio, sino un escenario. Su matrimonio, una farsa. Su vínculo más sagrado, una traición irreparable. Se sentó en el sillón de la sala, con la mirada perdida. Pensó en los meses de enfermedad, en las noches de dolor en las que había confiado su vida a quienes ahora planeaban su muerte. Recordó la mano de su hermana acariciándole el hombro, las palabras de aliento, las promesas de estar siempre juntas. Todo había sido una actuación. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, sin sollozos. No eran solo de tristeza, sino de una comprensión brutal. Enfrentarlos en ese momento no la salvaría, la destruiría. Ellos tenían el control, la información, la ventaja. Y Patricia no estaba dispuesta a morir 2 veces. Secó su rostro con cuidado, respiró hondo, y tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Si ellos creían que ella era débil, enferma y confiada, entonces eso era exactamente lo que les mostraría. No habría enfrentamiento, no habría escenas. Se levantaría cada día con una sonrisa frágil. Agradecería cada gesto. Fingiría dependencia. Sería la esposa cansada, la hermana agradecida, la mujer que aún cree en el amor y en la familia. Pero detrás de esa máscara, Patricia comenzaría a observar, a recordar, a planear. Porque si algo había aprendido enfrentando al cáncer, era que sobrevivir no siempre significa luchar de frente. A veces, sobrevivir significa esperar. Y atacar cuando el enemigo baja la guardia. A la mañana siguiente, Patricia se levantó antes que todos. El cansancio seguía allí, pesado y real, pero ahora tenía un propósito. Se miró al espejo del baño y observó su reflejo sin juicio. El cuerpo más delgado, la piel pálida, la cabeza cubierta por un pañuelo suave. Esa imagen sería su escudo. Cuando su marido bajó a desayunar, ella le sonrió con una dulzura ensayada. «Volví antes de lo esperado», dijo con voz suave. «Los médicos dicen que necesito mucho descanso». Él fingió sorpresa. La abrazó con cuidado excesivo, como quien toca algo frágil. Patricia sintió el impulso de apartarse, pero se obligó a permanecer quieta. Cada gesto debía reforzar la mentira que ahora ambos necesitaban creer. Su hermana llegó poco después, cargada de palabras de alivio y preocupación. La besó en la mejilla, preguntó por el tratamiento, habló de lo orgullosa que estaba de su fortaleza. Patricia escuchaba todo con atención, memorizando tonos, pausas, miradas. Durante los días siguientes, se convirtió en la versión de sí misma que ellos esperaban ver. Aceptaba ayuda para todo, hablaba de cansancio, de mareos, de miedo. Dejaba que decidieran por ella, que la acompañaran a consultas, que revisaran papeles por su bien. Y ellos, convencidos de su victoria, comenzaron a relajarse. Las conversaciones se volvieron menos cuidadosas, las ausencias más frecuentes. La culpa parecía haberse disipado por completo, reemplazada por una confianza peligrosa. Mientras tanto, Patricia observaba en silencio. Cada firma, cada llamada, cada comentario casual,
se transformaba en una pieza de un rompecabezas mayor. Anotaba horarios, recordaba nombres, prestaba atención a lo que creían irrelevante. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, sentía el peso de la actuación caer sobre ella. A veces, el miedo la hacía temblar, otras, la rabia la mantenía despierta. Pero nunca dudó, porque cuanto más perfecta era su fragilidad ante ellos, más sólida se volvía su determinación. El verdadero trabajo comenzó en silencio. Patricia entendió pronto que la paciencia sería su mayor aliada. No podía apresurarse ni cometer errores. Cada movimiento debía parecer casual, cada pregunta inocente. Aprovechó su supuesta debilidad para pedir ayuda con documentos, accesos y contraseñas que antes nunca habría delegado. A veces me cuesta concentrarme, decía con una sonrisa cansada. ¿Podrías encargarte de esto por mí? Su marido aceptaba sin sospechar. Su hermana también, ambos convencidos de que Patricia ya no era una amenaza. Con el teléfono siempre cerca, comenzó a grabar conversaciones sin intención. Dejó el dispositivo sobre mesas, sillones, incluso en el auto. No buscaba provocarlos, solo esperaba. Y ellos, confiados, hablaban. Hablaban demasiado. Comentarios sobre médicos amigos, sobre cambios sutiles en recetas, sobre el tiempo que aún tendrían que esperar. Cada palabra era una confirmación. Cada frase, una prueba. En paralelo, Patricia contactó a un abogado especializado en sucesiones y derecho empresarial. Lo hizo desde una clínica, usando el pretexto de un chequeo. No explicó todo de inmediato, solo preguntó, escuchó, entendió los límites y las posibilidades. Poco a poco, reorganizó su testamento, blindó la empresa, estableció cláusulas que nadie esperaba. Todo quedó registrado, firmado y protegido, lejos de las manos que planeaban arrebatárselo. Las noches se llenaron de listas mentales, nombres, fechas, lugares. No había espacio para el miedo cuando la lógica tomaba el control. Cada avance, por pequeño que fuera, le devolvía una parte de la seguridad que le habían robado. A veces, al mirarlos reír en la mesa, sentía una punzada de dolor antiguo, pero ya no era paralizante. Se había transformado en algo más preciso, más frío. Detrás de su aparente fragilidad, Patricia estaba construyendo una verdad imposible de negar. No buscaba venganza impulsiva, buscaba justicia. Y cuanto más creían ellos que todo estaba bajo control, más cerca estaba ella de cerrar la trampa. El anuncio del evento llegó como cada año, casi sin importancia aparente. El cena anual de la familia y los inversionistas. Una tradición que reunía a socios, parientes lejanos y figuras clave de la empresa. Para muchos, era solo una formalidad elegante. Para Patricia, era el escenario perfecto. Fue ella misma quien insistió en que no se cancelara, a pesar de su estado de salud. No quiero que todo gire alrededor de mi enfermedad, dijo con una sonrisa serena. La empresa necesita estabilidad. Su marido y su hermana intercambiaron una mirada breve, satisfecha. Interpretaron su decisión como una señal de resignación, incluso de despedida. Nadie sospechó nada cuando Patricia pidió revisar la lista de invitados, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Inversionistas principales, abogados de la empresa, familiares influyentes. Cada nombre tenía un propósito. Durante los días previos, Patricia afinó los últimos detalles. Verificó respaldos de documentos, copias de grabaciones, accesos seguros. Nada quedaría a merced del azar. Incluso preparó palabras simples, medidas, sin dramatismo. Sabía que la fuerza no estaría en los gritos, sino en la claridad. La noche anterior al evento, permaneció despierta más tiempo del habitual. No por miedo, sino por concentración. Repasó mentalmente cada paso, cada posible reacción. Estaba lista para perder lo que ya no le pertenecía, y para recuperar lo que sí.
Cuando finalmente cerró los ojos, entendió algo con una calma inesperada. Al día siguiente, dejaría de fingir. Mientras tanto, en la casa, su marido hablaba con entusiasmo del futuro. Su hermana hacía planes en voz alta, creyendo que el final estaba cerca. Ninguno de los dos notó que Patricia ya no los miraba con dolor. Los observaba como quien sabe que el tiempo se ha agotado. El salón estaba lleno de voces bajas. Copas elevadas y sonrisas ensayadas. La cena anual siempre había sido un espectáculo de elegancia y aparente armonía, y esa noche no fue diferente. Patricia entró del brazo de su marido, envuelta en un vestido sobrio que resaltaba su delgadez. Muchos la miraron con una mezcla de admiración y compasión. Ella respondió a cada saludo con serenidad. Parecía frágil, pero firme, exactamente como quería. Su hermana circulaba entre los invitados con naturalidad, cumpliendo su papel de apoyo incondicional. Para cualquiera que no conociera la verdad, era la imagen perfecta de unidad familiar. Cuando llegó el momento de los discursos, Patricia pidió la palabra. El murmullo disminuyó poco a poco, hasta que el silencio se apoderó del salón. Algunos esperaban un mensaje emotivo, quizá una despedida. Su marido sonrió, convencido de que todo estaba bajo control. «Quiero agradecerles por estar aquí», comenzó ella, con voz clara. «Estos meses han sido difíciles, pero también reveladores». Hizo una pausa. Señaló discretamente hacia la pantalla detrás de ella. Las luces se atenuaron. El primer audio llenó la sala. Las voces eran inconfundibles. Se escucharon frases entrecortadas, planes, menciones a médicos, al tratamiento, al tiempo que ya no quedaba. Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes. Los rostros se tensaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Patricia continuó, mostrando documentos, correos, cambios de recetas, movimientos empresariales no autorizados. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Cada prueba hablaba por sí sola. Su marido palideció. Intentó levantarse, pero dos de los socios más antiguos lo miraron con dureza. Su hermana negó con la cabeza, balbuceando excusas que nadie quiso escuchar. «No estoy aquí para vengarme», concluyó Patricia. «Estoy aquí para que la verdad no muera conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos, no hubo gritos. Solo la comprensión colectiva de que algo irreversible acababa de suceder. Y en medio de ese silencio, Patricia sintió, por primera vez en mucho tiempo, que ya no tenía miedo. El efecto de la revelación fue inmediato y devastador. La cena, que minutos antes rebosaba cortesía y celebración, se transformó en un escenario de miradas duras y silencios incómodos. Nadie sabía muy bien qué decir, pero todos entendían que ya no había espacio para fingir normalidad. Los inversionistas comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. Algunos se levantaron de la mesa. Otros exigieron explicaciones que ya no tenían sentido. Los documentos eran claros, los audios irrefutables. No se trataba de un malentendido, ni de una interpretación exagerada. El marido de Patricia intentó defenderse. Habló de estrés, de errores, de malas decisiones tomadas por amor. Sus palabras cayeron al suelo sin peso alguno. Cada frase parecía empeorar su situación. Su hermana, en cambio, rompió a llorar. Dijo que solo había querido ayudar, que todo se había salido de control. Nadie se acercó a consolarla. La imagen de la hermana abnegada se había desmoronado para siempre. Esa misma noche, el consejo directivo suspendió de inmediato a ambos de cualquier función dentro de la empresa. Los abogados tomaron control del proceso, respaldados por las cláusulas que Patricia había activado con precisión quirúrgica. En cuestión de horas, perdieron todo aquello que creían asegurado. El prestigio, el poder,
el futuro que habían construido sobre la idea de su muerte. Mientras tanto, Patricia observaba la escena con una calma que sorprendía incluso a ella misma. No había satisfacción en el rostro, ni alegría, solo una sensación profunda de cierre. Al abandonar el salón, algunos familiares se acercaron a ella, no para preguntar, sino para ofrecer apoyo. Otros bajaron la mirada, avergonzados por no haber visto lo que ocurría. Esa noche terminó sin escándalos públicos, pero con una verdad imposible de ocultar. La traición había sido expuesta. Y quienes la habían planeado habían caído por su propio peso. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. No hubo llamadas desesperadas ni intentos de reconciliación. Todo se resolvió a través de abogados, documentos y decisiones firmes. Patricia ya no necesitaba escuchar excusas. Se mudó temporalmente a un apartamento cercano a la empresa. No quería volver a la casa que había dejado de sentirse como un hogar mucho antes de aquella noche. El espacio era sencillo, luminoso y, sobre todo, suyo. Allí comenzó a dormir sin sobresaltos, sin miedo a lo que pudiera pasar mientras cerraba los ojos. Asumió oficialmente el control total de la empresa. Las reuniones fueron breves y directas. Nadie dudó de su liderazgo. Al contrario, muchas la miraban ahora con un respeto nuevo, casi reverente. No solo había sobrevivido a una enfermedad devastadora, sino también a una traición que habría destruido a cualquiera. En los momentos de soledad, Patricia reflexionaba sobre lo ocurrido. Comprendió que el cáncer no había sido el mayor enemigo de su vida. El verdadero peligro había vivido dentro de su propia casa, disfrazado de amor y lealtad. Aún así, no permitió que el rencor definiera su futuro. Cortó vínculos sin dramatismo, cerró capítulos sin discursos. Aprendió que alejarse también es una forma de sanar. Poco a poco retomó rutinas simples: caminar por la mañana, leer antes de dormir, planear viajes que antes siempre postergaba. Cada pequeño gesto era una afirmación silenciosa de que seguía viva y ahora libre. Patricia ya no se veía como una víctima, se veía como alguien que había atravesado el fuego y había salido intacta en lo esencial. Solo quedaba una última verdad por aceptar, y con ella el cierre definitivo de su historia. Patricia entendió que sobrevivir no siempre se trata de seguir adelante sin mirar atrás, sino de aceptar lo que fue y soltarlo. No buscó venganza después de la caída de su esposo y de su hermana. Tampoco necesitó explicaciones finales. La verdad ya había cumplido su función. Con el tiempo, su cuerpo se fortaleció y su mente también. Las cicatrices de la enfermedad y de la traición permanecieron, pero dejaron de doler. Se transformaron en recordatorios silenciosos de su capacidad de resistir, cuando todo parecía perdido. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, Patricia sonrió por primera vez sin esfuerzo. No porque hubiera ganado, sino porque había recuperado algo que creyó perdido para siempre: el control sobre su propia vida. Comprendió que quienes planean la destrucción de otros rara vez soportan enfrentar la luz, y que el silencio, cuando se usa con inteligencia, puede ser más poderoso que cualquier grito. Patricia no salió ilesa, salió consciente, y esa fue su mayor victoria. Porque a veces, la verdadera cura no viene de los médicos, sino de descubrir quién eres cuando te niegan el derecho a vivir.